Estás conectado. Estás en Caput. Y ahora vemos cómo nos maltratan, cómo cambia el eje de la data. Nuestra vida depende de un dedo ajeno. Nos bajan el pulgar los dueños del coliseo. Como no digo lo que quieren, ahora miran feo. Ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. ¿Cómo están? Estamos en el eje de la data. Hoy tenemos un programa con dos cuestiones que son bastante interesantes. En primer lugar, una entrevista con el compañero Carlos Girotti, que es trabajador del CONICET, secretario de Enlace Territorial de la CTA. Vamos a conversar con Carlos sobre la coyuntura y algunas cuestiones orgánicas. Y también tenemos, ¿no, Martín?, dos estudios hechos con una actualidad de no más de 15 días. Uno se dio a conocer ayer. Una actualidad escalofriante. Escalofriante actualidad. No tan novedosa, pero sí escalofriante. Buenas tardes, de Subán. Buenas tardes. Sí. Subán, Perdóname, Córdoba. ¿vos querés renunciar a algo? No le veo ninguna épica a las renuncias. No. Este estudio de Subán, Córdoba, que ayer tuvo amplia difusión, hoy vamos a extraer algunas cosas. Y también un estudio nacional de 2.400 casos que nos pidieron mantener en reserva la consultora, pero que también nos permitió acceder a información de buena calidad. Si les parece, comenzamos. Bienvenido, Carlos, y gracias por venir. Tuviste que salir rápido de un plenario. Bueno, el agradecido soy yo, pero ciertamente tuve que salir corriendo de un plenario que todavía está funcionando. Bueno. Carlos, el 24 de junio ya vence el plazo para presentar listas. Hay una expectativa en el bloque popular de ver cómo se organiza una posibilidad, una alternativa, alguna esperanza. ¿Vos cómo ves la cuestión dentro del frente de todos, los movimientos populares? Mirá, nosotros, cuando digo nosotros, digo la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, digo la Asociación Trabajadores del Estado Verde y Blanca. Nosotros venimos sosteniendo ya desde hace un tiempo considerable la posición de que Cristina tiene que ser nuestra candidata a presidenta. No concebimos otra posibilidad. Y se lo hemos dicho, se lo hemos manifestado a Cristina hace poquito en una reunión con un conjunto de compañeras y compañeros de nuestra central y de otras corrientes sindicales, y lo sostenemos a diario en cuanto lugar, en cuanto micrófono, en cuanto espacio nos sea dado plantearlo, lo decimos. De la misma manera que sostenemos a rajatabla la reelección de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Para nosotros estos dos nombres son cruciales en una estrategia de recomposición del campo popular. Y digo recomposición porque nuestro campo popular está bastante maltrecho, no obstante contar con un gobierno que la mayoría de nosotras y nosotros ha votado. Entonces decimos que el camino para el frente de todos, ese camino es el camino de Cristina, ese camino es el camino de Axel, ese camino es el camino que hemos planteado en nuestro documento del 17 de octubre pasado en la Plaza de Mayo. Ese camino es el camino que sale a responder a aquel interrogante, aquel drama, diría yo, histórico, que consiste en plantearse si aquello que fuera iniciado por la dictadura en 1976 puede cobrar nuevos impulsos
y alcanzar nuevos objetivos, o si aquello que se iniciara en 1945 adquiere otra tonalidad, adquiere otra significación, adquiere otra profundidad y cumple a rajatabla no solamente con la defensa de los derechos ciudadanos de nuestro pueblo, sino con el logro de objetivos que aún están pendientes, que incluso imaginábamos alcanzar en el transcurso de este gobierno y que aún no lo hemos podido hacer. Es verdad, han concurrido diversos factores, nunca es ocioso mencionarlos: la pandemia, la guerra en Ucrania, la inflación, la sequía, pero ninguno de estos elementos, ni todos ellos combinados, pueden explicarle al pueblo trabajador que no le alcanza la guita para llegar a fin de mes, que no es posible que se le esté dando dólares y dólares a los mismos tipos que los fugaron y que sean los mismos tipos los que disparan la espiral inflacionaria bajo cualquier excusa. Hoy empezamos este día con un dólar, creo que a 4.42, y terminó, ¿a cuánto? 4.60. Una barbaridad. Estaba así, 4.55, algo así. Bueno, lo estaba viendo, sí, pero veía que algunos canales de televisión que parecieran no comulgar con la derecha lo tenían en pantalla todo el tiempo, ¿no? ¿Vos le das bola a las encuestas? ¿Las lees, no las mucho. encuestas? ¿No Como mucho? buen sociólogo no le doy. Bueno, por eso te agradecía que hayas venido, porque nosotros lo que hacemos acá es analizarlas, tratar de hacer una pedagogía sobre cómo, Sí. una forma de leerlas, ¿no? Y más que nada también desmontar la publicación de las encuestas en la forma en la que son presentadas, que a veces se descienden completamente del estudio. Pero te estábamos escuchando y una cosa que veníamos viendo con un estudio de ayer es que uno se pregunta si se derechizó la sociedad, dado que las alternativas muy competitivas que tenemos vienen desde ese lugar, sin contar con estas expresiones que frustran un poco, incluso dentro del Frente de Todos, ¿no? Si se derechizó la sociedad o si hay un corrimiento de la agenda. Porque en este estudio que vimos ayer de Subán Córdoba, él pregunta sobre determinadas cuestiones desancladas de otras pertenencias y otras identidades. Entonces te dice, ¿estás de acuerdo con privatizar la educación pública? 8 de cada 10 dicen que no. ¿Estás de acuerdo con la libre portación de armas? 8 de 10 te dicen que no. Muy interesante haber recuperado la pregunta del arancelamiento universitario, por ejemplo, de la privatización de la educación pública, donde también, ¿no?, se observa una amplia mayoría que está en desacuerdo con ese tipo de acciones o de medidas. Incluso, Martín, dolarizar la economía, que era el punto por donde empezamos, ahí también tenés 6 de cada 10 en desacuerdo. Y creo que en el otro 40 debe haber muchas fantasías también, ¿no? Entonces, vos, en esto, ¿qué intuís? ¿Que hay una derechización o que hay un sentido común que permanece leal a ese proyecto popular que vos dijiste y que sin embargo, no sé, tal vez en una ideologización en la forma en la que se presentan las noticias o cuando los vinculás estos temas con un continente en particular, ahí entonces reaccionan parándose en contra? ¿Qué ves ahí? ¿Es superestructural? ¿Hay un corrimiento? No tengo intuiciones, ahí tengo certezas. A ver. Yo estoy convencido de que lo que está en disputa es ese horizonte de época, ni más ni menos. El horizonte de época, para decirlo con Álvaro García Linera, que se instala en nuestro país a partir de 1945, esta noción del derecho de ciudadanía desde una perspectiva popular, desde la perspectiva del laburo, desde la perspectiva de arremangarse, desde la perspectiva de mi hijo el doctor. Desde esa perspectiva,
ese horizonte de época está puesto en discusión por la gran derecha. De la misma manera que pone en discusión el mismísimo funcionamiento de la democracia. Vos fíjate que esa derecha conjuga el verbo de la democracia ni más ni menos que para cercenar derechos de las grandes mayorías. Habla en nombre de la democracia para cercenar derechos de las grandes mayorías. Y cuando en esta encuesta o en otras que se pudieran hacer, la gente que fuese preguntada a boca de jarro respondería de esta manera, yo digo sí, porque ese horizonte de época no ha sido arrancado de cuajo. Han pasado cosas horribles, terribles en la historia de nuestro país en más de 70 años. Quiero hablar de esos 70 años que el Círculo Rojo se empeña en mencionar como si fueran las 7 plagas de Egipto. Es que en estos 70 o más años la noción del derecho al trabajo, la noción del derecho a una vivienda digna, a una jubilación digna, la idea de que la gran mayoría vive de su trabajo y no del trabajo ajeno, constituye un horizonte de época. Yo me crié en ese horizonte de época. Yo soy hijo de ese horizonte de época y acabo de cumplir 73 años. Entonces, yo estoy convencido de que la mayoría de nuestro pueblo, la mayoría de la gente de a pie, piensa de esa manera. No quiere la aportación de armas, quiere y defiende la escuela pública, quiere y defiende la gratuidad de la enseñanza universitaria, quiere lo mejor para el país. Y sin embargo, hay una gran derecha empeñada en arrancar eso de cuajo. Pensemos que intentó ocurrir esto en 1955, cuando bombardearon la Plaza de Mayo, cuando fusilaron en José León Suárez, cuando secuestraron al primer obrero, al primer dirigente obrero, a Felipe Vallese, cuando nos mataron en las calles, nos persiguieron, nos encarcelaron, y aún lo más terrible, el terrorismo de Estado. Y sin embargo, y a pesar de todos los pesares, la gente, nuestra gente, sigue diciendo: defiendo la escuela pública, defiendo el hospital, la salud pública. Quiere decir que hay algo que forma parte de nuestra, te diría, de nuestra memoria histórica, y que en algún momento tiene que convertirse en un programa político, en una guía para la acción. Nosotros no vemos otro camino posible para defender esos derechos y para conquistar nuevos derechos que no sea a partir del protagonismo ciudadano de nuestro pueblo y de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2023. Porque es la manera que tenemos de disputar, es la manera que tenemos de plantearnos y de plantearle a la sociedad un otro horizonte de época. Y nosotros queremos lo mejor para nuestro país. Carlos, vos que recién decías tenés 73 abriles, ¿no? Habrás visto a lo largo de la historia argentina la emergencia de terceras fuerzas, en algún momento el PI, en algún momento, ¿no? En algún momento la UCD, en algún momento habrás visto la fragmentación política en el marco de la crisis del 2001. ¿Qué interpretación haces vos de la emergencia de este espacio libertario que lo anticipamos, digamos, lo vamos a tratar en el próximo bloque, pero cualquiera que lee, está escuchando la radio, la televisión, lee un poco el diario, sabe que hay una multiplicidad de sondeos que están planteando una suerte de triple empate entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y esta Fuerza Avanza Libertad, digamos. ¿Qué interpretación haces vos de la emergencia de esta fuerza que, entre otras, la semana pasada hablábamos con Martín, ¿no? Como para nosotros como una suerte de hoja en blanco, ¿no? Donde cada uno deposita o traslada sus fantasías, sus expectativas, y que no sabemos bien qué es eso, ¿no? Digamos, ¿qué interpretación haces vos, por supuesto, con una mirada retrospectiva de la experiencia que tenés en haber visto
la emergencia de otras fuerzas. Mirá, yo creo que una primera causa del surgimiento de este discurso del odio está en el fracaso de una concepción de la política que supone, que pretende que un político profesional sabe más que el ciudadano de a pie. La profesionalización de la política ha sido el útero en el cual se ha criado este engendro de Milei. La idea de que un político profesional puede suplantar el protagonismo ciudadano. La idea de que el protagonismo ciudadano no puede por sí mismo defender las banderas del interés público y del bien común, que para esto se necesita un representante, y que ese representante, en función de su condición de profesional de la política, puede efectivamente reemplazar, ya no representar a quien lo ha votado. Fíjate que Milei, cuando habla de la casta. Está tomando un dato de la realidad, no es un tonto. No funciona por inteligencia artificial este tipo. Incluso antes había pasado otra cosa, había sido reemplazado el representante político por el operador, ¿no? También. En los 90 el surgimiento del operador, Sin dudas. Con un pragmatismo así fuera de control ciudadano. Yo creo que lo que nos estamos jugando es la posibilidad de que un nuevo concepto de ciudadanía sea aquel que se practique en la calle, sea aquel que se adueñe del espacio público, sea aquel que haga del ágora la defensa ineluctable de un sentido de democracia que no pasa por el palacio. Es imprescindible plantear un concepto de la democracia que no pase por el palacio. No porque no haya que ocupar el palacio, quiero decir, no porque no haya hacerse cargo de las instituciones, sino porque esa institucionalidad carece de sentido si no se encarna, si no se materializa en el ágora, en la calle, en el debate público. Y lo contrario de lo que decís, el poder judicial, ¿no es cierto? Un poder corporativo está al margen del control ciudadano, que tiene cargos a perpetuidad, y cuando uno plantea esta discusión lo mandan a leer la Constitución. No. Es que ahí es donde empieza la discusión, no donde termina, ¿no? Yo creo que nunca hubo menos poder en esta democracia, nunca hubo menos poder popular en la democracia que ahora. Nunca minorías no electas y un capital tan concentrado tuvo tanto poder, ¿no? Hasta el punto en que uno a veces siente que el nombre democracia le queda demasiado grande a este régimen. De hecho, mirá, déjame agregar una cosa, ¿no? Fíjate que lo que estábamos comentando anteriormente, que vos decías, bueno, no es que el electorado se derechiza, sino que se derechiza la agenda. Si uno revisa los datos estos que estaba repasando Martín, hay un consenso mayoritario que inclusive desborda, incluye prácticamente a todas las fuerzas políticas en que, bueno, la educación tiene que ser pública, la dolarización no, YPF, la privatización aerolíneas, no, por ejemplo. La privatización de YPF no, la privatización de aerolíneas no, y sin embargo eso es lo que está instalado. O sea, si uno se guía por esos mismos sondeos, la mayoría de la población está marcando que eso no, y sin embargo se discute sobre eso. O dolarización. O sea, uno se pregunta entonces, bueno, ¿quiénes son quienes empujan esa agenda? Bueno, en definitiva son estos que está marcando Martín, digamos. Sí. Son los tres economistas que fueron a plantearle al fondo de que no le tenía que dar bola a la Argentina. Es eso. Son las grandes corporaciones, los grandes grupos económicos. Y son los políticos que actúan al servicio de esos intereses. Entonces, frente a esto, aunque efectivamente no se trate apenas de una mera cuestión programática, es imprescindible decir que nuestro eje de campaña electoral no puede ser sino aquel que esbozamos el 17 de octubre del año pasado en la Plaza de Mayo. Los 12, 15 puntos, ya no recuerdo cuántos eran, son nuestro eje de campaña. ¿Por qué? Porque ese eje de campaña tiene la única posibilidad de llevarlo a cabo
es con la presidencia de Cristina, con la gobernación de nuevo de Axel en la provincia de Buenos Aires. Es necesario empezar a decir esto en voz alta, no esperar indicaciones de nadie. No podemos construir un nuevo tipo de ciudadanía si esperamos la orden de alguien para defender a rajatabla esto que estoy planteando. Yo me animo a decir esto en este micrófono amigo y me animo a decirlo en un micrófono enemigo. No tengo ningún problema. Creo que esta es la manera de construir un nuevo tipo de democracia. ¿Qué estás leyendo, Carlos? Estoy leyendo 3 libros al mismo tiempo. Sí, normal. Estoy repasando, ya lo leí, el Soriano de Ángel Berlanga, que lo recomiendo vivamente. Estoy terminando de leer, me faltan 50 páginas, el Conocer a Perón de Abel Medina, y estoy volviendo a leer, porque el 1 de mayo vamos a hacer un acto en la Feria del Libro, a Paco Ignacio Taibo II conmemorando los 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Para mí son un ejemplo. Es increíble que un muchacho de 24 años, encabezara el levantamiento del gueto de Varsovia hace 80 años contra todo un ejército y armara un regimiento con 700 pibes, de 24 a 13 años, que sabían que iban a morir, porque lo supieron desde el primer momento, pero iban a morir combatiendo. Creo que es un ejemplo de moral que no deberíamos abandonar. ¿Qué es un militante para vos? Un militante es alguien con capacidad para amar, para defender ese amor a como dé lugar y aquel que cree en el otro. Muchas gracias, Carlos. Gracias Gracias a ustedes por visitarnos acá en el Eje de la Data. Vamos a escuchar una canción de Fito, Mercedes y Liliana Herrero. Martín, si la tenés, vamos a escuchar eso y después volvemos con las encuestas. Es una hoguera que quema toda ilusión. La vida también regala gente divina de corazón. La vida también regala divina de corazón. Las cosas siempre suceden, las más hermosas son sin querer. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Alumbrados por estrellas bajo un cielo protector, dormiremos abrazados con la luz que da el amor, al calor que da el amor. La vida me ha dado mucho, pero también me quitó. La vida es este río de maravillas y de dolor. La vida es este río de maravillas y de dolor.
da el amor, al calor que da el amor, al calor que da el amor. La vida es una hoguera que quema toda ilusión. Se enciende la melodía, el fuego eterno entre los dos. Esta es la samba del cielo, que es un regalo del corazón. La la la, la la la, la la la. El eje de la data. Una curtiembre de encuestas y lecturas. Tenemos 2 estudios para compartir con ustedes. Me voy a ocupar del primero, que es un estudio con metodología online de 2.300 casos, nacional, es decir, toda la Argentina, y que tiene una vigencia de una semana más o menos, es bastante nuevo. Vamos a hacer algo lo que hacemos siempre. Online es una forma de recolección de datos en los que las personas ven un link o ven una invitación a completar la encuesta, les puede llegar por mail o lo ven en alguna publicación en internet y lo completan en internet. Tiene algunas ventajas, muchas veces te da información cualitativa, que si es para completar, como el del estudio que comentamos acá sobre jóvenes, ¿te acordás? Que Sí. hay otra variación del online que es con un panel de un público ya preseleccionado. Vos ahí tenés la ventaja de conocer mejor el padrón de respuesta. Por supuesto después se clasifica, ¿no? Porque no es acumular respuestas, sino después clasificarlas según variables tradicionales, sexo, edad. Sí, y además los paneles tienen la fortaleza de la comparabilidad de los datos. Claro. Que es un dato no menor, digamos. Claro. Cuando uno está analizando tan finamente, en este caso, la evolución de un escenario electoral, por ejemplo, ¿no? El uso de los teléfonos inteligentes facilitó esta forma de encuesta. De todas maneras, siempre hay que tener mucho cuidado porque tienden a generar un sesgo de clase media alta, y desaparece un poco de la respuesta una representación mejor o de mejor calidad de sectores populares. Sí, inclusive ese sesgo no está del todo vinculado a como supo ser si se quiere, en la década de los 90 o antes, no está vinculado a la disposición del dispositivo, ¿no? Porque hoy la verdad que en Argentina hay más teléfonos celulares que personas, sí, sino por el interés en contestar esos estudios. Claro. Digamos, como que hay un sesgo, como el que vos marcás, de una mayor concentración hacia sectores más instruidos, informados, que hay una mayor tendencia a contestar ese tipo de estudios y una menor tendencia a quienes tienen niveles educativos más bajos y que en definitiva a veces no suele ser de su interés la... No, estás en la urgencia de vivir, digamos. Claro, ¿no? Sí, estamos preocupados. Entonces, en este online de 2.300 casos, ¿qué se veía? Vamos a hacer un recorrido furioso y rápido y furioso. Bueno, en temas de imagen de gestión, desde febrero lo que se ratifica es que desde febrero de este año se registró una caída continua en la aprobación de la gestión nacional, y en abril llegó su peor registro desde que asumió. Tiene 35 de positiva y 61 de negativa. Digo, para salir del cumple, ¿no?
Igual, déjame decir algo, ¿no? Porque a veces este es un dato pésimo, digámoslo Sí. como es. No es indicador de voto. No solo que no es un indicador de voto, sino que muchas veces hay gente que se pregunta, Pero bueno, no se puede estar peor. Y hay gente que no, sí se puede estar peor. Traigo a colación un dato en el año 2001. La capacidad de daño la imagen de los Fernando de la Rúa era del 12%. Esto no es una invitación a seguir por este camino para ver si llegamos a ese 12%, pero digamos, sí se puede estar peor. Sí, era como el radicalismo preocupado en el 95 con Massachusetts y después tuvo 2% en el 2003, ¿no? Bueno, ¿qué es algo novedoso y significativo el que me parece habría que tomar nota dentro del espacio oficialista? Comienza una desaprobación dentro del núcleo duro del Frente de Todos. Y eso es significativo. La única dirigente del espacio que no pierde votante duro del Frente de Todos es Cristina. En todos los demás esta situación genera deterioro, digamos, en imagen. Sí, porque además el resto de los dirigentes, ¿no? De peso del Frente de Todos, muchos de ellos están expuestos a la gestión. O sea, Cristina no, en todo caso la evaluarás por lo que fue, por el pasado, por la perspectiva que te puede dar, la promesa de lo que puede ser. Hay muchos dirigentes del Frente de Todos que están además cruzados por la gestión. Sí. Y eso agrega un ingrediente a la hora de la evaluación. ¿Qué está pasando con la imagen de dirigentes opositores? Acá también hay otra cosa que me parece significativa. Los que se denominan ala blanda, yo de todas maneras con esto hago como un paréntesis, ¿no? En la oposición hay competencia política por los cargos. No hay distintos proyectos económicos, me parece, ¿no? Hay un solo modelo económico. Lo que hay en todo caso es ver quién maneja ese barco, ¿no? Pero no creo mucho en la blandadura. Sí creo que hay dispositivos simbólicos, discursivos, conceptuales, que hacen aparecer a unos como en una posición más rabiosa y a otras menos odiante, pero la verdad es que, por ejemplo, si Blando es Morales, por ejemplo, unos dicen, bueno, o Santilli o Larreta, que reprimió docentes, reprimió estudiantes, reprimió jubilados, no sé qué será un duro, pero bueno, parece ser que hay más duros. Esos tres... Es que a mí me parece que estas etiquetas cumplen más bien una función de marketing, de que vos puedas, digamos, discriminar una cosa a la otra, cuando en realidad lo que vos marcás está muy bien, digamos. El programa es el mismo, el programa de gobierno, los grandes ejes de lo que podría ser un programa de gobierno, el norte, es el mismo. Después, pongámosle las etiquetas que vos quieras. El nombre propio, pero sí, bueno, el pero el proyecto es el mismo. No tiene una idea novedosa. Pero entonces, te decía, el ala, digamos, con dirigentes como Morales, Santilli y Larreta empeoran sus evaluaciones de imagen, mientras que los denominados ala dura, como Macri, Bullrich o Milei, mejoran su performance en imagen y les baja la negativa. Sí, siempre, me parece bueno aclarar esto, siempre dentro de un contexto en el cual la mayoría de los dirigentes políticos, sea del espacio que fuesen o fueren, tiene más imagen negativa que positiva. Sí. O sea, el saldo de la imagen de los dirigentes, los principales dirigentes de la política argentina el balance es negativo. Sí. Luego está esto que marcás vos. Hay algunos que ese balance se deteriora más profundamente, y hay algunos que lo hacen más solapadamente, más lentamente, pero siempre dentro de un contexto en el cual la evaluación es predominantemente negativa, sin importar la procedencia del espacio. Sí, lo que políticamente no es tan novedoso y se viene viendo ya consolidado desde más o menos julio del 2020,
es que hay una radicalización por derecha, ¿no? La palabra polarización es un poco injusta porque te da la idea de que son dos polos que se alejan mutuamente, como si la fuerza de rechazo, de antagonismo de los dos fuera igualmente intensa. Acá lo que se ve es una intensificación del polo por derecha, y desde hace años ya, ¿no? Entonces no es tan llamativo que estén nucleando. En todo caso hay una polarización de la derecha. Sí, claro, que incluso hasta consigo misma, ¿no? Pero bueno, se están comiendo el conejo antes de cazarlo, ¿no? Vamos a ver después cómo es esta dinámica electoral. ¿Qué pasa electoralmente? No se vieron grandes cambios en este último estudio, y acá es donde viene la faz milagrosa o de leve esperanza provisional, que es que el Frente de Todos mantiene una intención de voto, esto estamos hablando no de imagen sino de intención de voto, de alrededor de 30 puntos, digamos, y en todos los escenarios de paso está por encima de Juntos por el Cambio, digamos. No importa con qué candidatos, digamos, ahí la fuerza, el espacio está por encima, pero ¿qué pasa con las diferencias? Lo que hablábamos unos programas atrás. La diferencia entre estos espacios, Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y Frente de Todos, es una diferencia que no se escapa más allá del margen de error. Entonces, si vos dentro de tu margen de error sacás el mínimo posible y el otro dentro del margen de error saca su cálculo de error más optimista, podés estar quedando atrás, digamos, ¿no? Así que es un escenario parejo, ¿no? Parejo. Otra cosa interesante que se vio es que el Frente de Todos mejora su perspectiva en intención de voto si en las PASO participan varios competidores. Aunque sea uno de 2 puntos, uno de 5, y digamos, uno bueno, muy eso en su momento mejor. Le dio fortaleza a Macri en el 2015, que fue una PASO, claro, una PASO fantasmagórica con Carrió y Sanz, a quienes obviamente aplastó, pero bueno, dio esa sensación de opciones adentro de un espacio, y de alguna manera lo terminó fortaleciendo. Sí, vos recordás que en el 2015, esto es un ejemplo al que siempre vuelvo, ¿no? Si vos tomabas los votos de Scioli en las PASO, Scioli había sacado más votos que la suma de Macri y Massa juntos, sin lemas, entonces digo, no es que una PASO te deje necesariamente en ventaja o en desventaja, pero evidentemente esta forma amplia de ir a una PASO tendría mejor recepción en la gente que... Es un dato muy pertinente además porque en este momento se está discutiendo en estas horas, ¿no? Parte de la discusión del Frente de Todos si ir a una PASO o con un candidato de unidad, o de unidad. No sé si la palabra es correcta, sería unidad. Pongámosle un candidato de consenso. Sí. Consenso, qué palabra. Perdón. Qué palabra, no sé, más despotenciada. Perdón. Estás muy institucionalista. Sí, esta licencia poética. No, sí, yo diría que es un haiku de lo cortita que te queda. A ver, una cosa que se ve también es que a pesar de toda la enorme presencia que hay en medios de publicidad oficiales y todo lo que invierte en eso, uno le da sensación de que Bullrich es más marginal dentro de la derecha de Juntos por el Cambio y que Larreta es como el candidato mainstream. Y la verdad es que es al revés. Los números lo que van mostrando es que ella tiene serias chances de ganarle en una competencia interna la mayoría de Larreta. Perdón si querés, no es una corrección, digo, pero no es que tiene serias chances. O sea, hoy le está ganando.
Sí. No lo ves, o la sensación que se transmite cuando no, vos mirás, una cosa es lo no que se ve, claro, pero una los cosa es lo que datos una muestran cosa, eso. claro, una Sí. cosa es lo que dicen los medios de comunicación, donde suscribo ahí lo que vos decís, hay una suerte dentro del espacio de Juntos por el Cambio de un candidato mainstream que vendría a ser Rodríguez Larreta, y lo que vos decís, no sé si una candidata marginal, pero alguien que estaría corriendo detrás de, ¿no? Que sería Patricia Bullrich. Bueno, tal es así que, y ahora vuelvo, y los estudios muestran otra cosa, los sondeos de opinión muestran otra cosa. Quien está al frente de ese espacio es Patricia Bullrich. De hecho, llevó adentro lo habrás leído hace unas semanas, adentro del espacio de Rodríguez Larreta, llevó a la necesidad de encargar sondeos presenciales para ver si, bajo la hipótesis de que a vos te votan más, digamos, en otros sectores a los cuales las encuestas, como puede ser esta, ponerle un panel online, no te llegan, no llegás, entonces, bueno, hagamos mediciones presenciales, que obviamente son más dificultosas, más costosas, eso quedará para otro día, otro programa. O sea, el encargar sondeos de ese tipo, digamos, está reconociendo de que no sos tan mainstream como los medios de comunicación te ubican. Y por último, Martín, mira, en una parte más cualitativa de este estudio, lo que se ve de la demanda de la opinión pública ante esta situación que se percibe como crisis, nadie discute que hay una situación de crisis, es que el país necesita, digamos, liderazgo, un cambio, una especie de piloto de tormenta otra vez, alguien con energía y que sepa cómo hacernos salir de la crisis, ¿no? Perdón, en me esa hiciste demanda acordar en el año 99, sí. De la Rúa expresaba el cambio tranquilo. Sí. Ese es un lema robado de Mitterrand. Claro. La fuerza tranquila. Claro. Ya arrancamos copiando. Sí. Ya todos saben cómo terminó ese bueno, cambio y esa... pero fíjate una cosa interesante que es un poco más optimista que el de este referente. Cuando describen a Cristina, incluso entre quienes no la votaron o no la votarían, ¿qué es lo que reconocen? En todo caso, votar a favor de ella no tiene que ver con el contenido programático de su gobierno, sino que no pueden dejar de reconocerle. Ella sabe cómo gobernar. Sabe cómo gobernar. Digamos. Entonces, el votante de Cristina también la elige no solamente por el recuerdo de sus 8 años, sino porque creen que en esta situación ella es la mejor. Esto no es para cualquiera. Claro, esto no es para cualquiera, claro. Ni para tibios. Y en definitiva hay una demanda, sí, claro. No voy a entrar en eso. La demanda es de algo nuevo, distinto y mejor. ¿Quién es nuevo, distinto y mejor? Eso es lo que me parece que tiene cierta vacancia y que está dando lugar a canalizaciones de frustración y todo que no son directas, programáticas. No es que quien ve tal vez en una candidatura ultraderecha una comunión con su manera de pensar y Hayek, Friedman y cosas desopilantes, sino directamente que le parece que su bronca está mejor representada en una posición así. Espero que no se vuelva hegemónica esa medida. Hagamos una... Fíjate una cosa antes de ir a la pausa. Vos marcabas, breve, ¿no? Vos marcabas esta situación de triple empate que encuentra a estas tres fuerzas, Frente de Todos, Avanza Libertad y Juntos por el Cambio, una suerte de margen de error en la cual incluye las tres fuerzas. Y ese empate se extiende a otras áreas, que también las mencionamos, que son, o sea, hay un empate en lo electoral, hay un empate en la evaluación de los dirigentes, ¿no? Las imágenes de los dirigentes, donde lo que predomina en todos los casos, o en la mayoría de los casos, es más evaluación negativa que la evaluación positiva de esos dirigentes. Y también hay un empate en lo que son las potencialidades de los votos, ¿no?
A mí yo suelo prestar más atención a quienes dicen que nunca, a lo que se llama el rechazo electoral, las personas que dicen nunca votaría a tal persona. Y también ahí hay un empate entre las fuerzas. O sea, que en definitiva habla de la situación de frustración ciudadana, que está diciendo, el triple empate no es el resultado de una difícil decisión electoral ante muy buenas propuestas. Es más bien, los dirigentes que hoy tenemos no nos están gustando, no nos están entendiendo, no nos están interpelando. El rechazo electoral que tenemos por esos dirigentes es similar y la foto se expresa en un triple empate, pero no es un empate virtuoso. ¿Se entiende? O sea, no es un empate de, ay, no sé qué elegir porque tengo estas 3 buenas propuestas. Hagamos una cosa, Martín, ¿por qué no seguimos desarrollando esto? Y la tanda dejémosla para el final, Martín, y ahora vamos directo con esto porque para no perder el hilo, sí. ¿Por qué no desarrollás ese estudio de Subán Córdoba de este domingo con algunas cosas? Mira, vamos a hacer un pasaje rápido, ¿no? Porque la verdad que un poco lo anticipábamos en la entrevista con Carlos. Deja algunos datos muy, muy interesantes. Punto número 1. La sociedad argentina tiene un enorme malestar con la dirigencia política, que es esto que estamos expresando ahora en este momento, ¿no? Como, o sea, no, el triple empate no es el resultado de algo virtuoso, de ay, no sé qué elegir, ¿no? Entre tantas buenas opciones. Es, bueno, algo hay que elegir, que también es algo que que muchos nos estamos preguntando. Los niveles porque ya surge de estudios, los niveles de participación electoral van a ser los mismos que solían, Argentina suele tener estándares altos de participación política, pero también es cierto que el escenario es complicado. La sociedad argentina tiene un enorme malestar con la dirigencia política, pero sigue esperando que el Estado sea quien resuelva la mayor parte de los problemas. Este dato, además de que es interesante, porque contrasta con esto que marcabas vos de por qué anda a nivel va la agenda de los medios o los temas sobre los cuales se quiere hacer discutir en la sociedad y cuál es la opinión que tiene la sociedad sobre los temas bisagra de esa misma sociedad. La sociedad reclama mayoritariamente que ante estos problemas que tenemos sea el Estado quien se pone los pantalones largos y lo resuelva. Y ahí quiero marcar un dato, porque lo que muestra el estudio de Subán Córdoba, que es muy interesante, que es cuando uno mira cómo se descompone esa distribución entre los acuerdos y desacuerdos, descubre que el acuerdo, porque sea el Estado quien sea el que resuelva los problemas en los que estamos, es homogéneo. ¿Homogéneo qué significa? Que tiene mayoría de apoyo entre los votantes del Frente de Todos, entre los votantes de Juntos por el Cambio, por supuesto entre los votantes de la izquierda y hasta inclusive entre los votantes entre los que tienen intención de votar por Avanza Libertad. Marqué el dato, el 51% está a favor y el 44% en contra. O sea, inclusive en ese segmento electoral hay mayor opinión de que es el Estado quien tiene que resolverlo. Tienen más sentido común que sus propios dirigentes. Eso ya lo había marcado More y Araujo en la Argentina bipolar. En todo caso, del Estado lo que no se quería era que funcionara de manera burocrática, pero la matriz estadocéntrica está y sigue estando y es razonable. Y en plena pandemia, cuando uno preguntaba quién está en mejores condiciones para organizar una emergencia así, si el Estado o el mercado, y era abrumadora la mayoría de las personas que elegían el Estado como un elemento de organización, de coordinación social. Eso no hay neoliberalismo que lo arrase. No lo ha podido, claro, no ha penetrado ahí. Y de hecho, si uno mira lo que vos marcás, es interesante porque habla de una serie larga histórica. Si uno mira estudios para atrás, la vez pasada, cuento, ¿no?, una intimidad, digamos, si se quiere, de la producción del programa. Le compartí a Martín estudios del año 2001, donde prácticamente se estaban haciendo las mismas preguntas que se hacen hoy. Déficit cero sí o no, arancelamiento universitario sí o no, privatizar no sé qué cosa sí o no. Y estas preguntas también se hacían. ¿Quién tiene que resolver los problemas? ¿El Estado o el mercado? El Estado. Uh-huh. La gente demanda el Estado. Y en esta dirección de lo que estábamos hablando, voy a hacer un breve repaso de las distintas
medidas que se midieron en el estudio de Subán Córdoba. Una era la de privatizar YPF, vos lo adelantabas en el primer bloque. Bueno, ahí hay 7 de cada 10 en contra, ¿no? Esto ya lo dijimos. ¿Qué marco? También en esa medida hay una homogeneidad. Homogeneidad es todas las fuerzas políticas, o sea, todos los adherentes a las distintas fuerzas políticas, o sea, las personas que tienen intención de votar por las distintas fuerzas políticas, tienen una opinión mayoritaria respecto a que... En distinto grado, pero mayoritaria. No importa, sí. En distinto grado, claro, pero es mayoritaria. Legalizar la libre portación de armas. 8 de cada 10 está en contra. La característica es la homogeneidad, es decir, también en las distintas fuerzas políticas, los distintos adherentes, hay mayoría de quienes están en contra de esta medida. Aumentar los impuestos a sectores concentrados, ¿sí? Ahí tenemos que 5 de cada 10 está a favor, y acá un dato para marcar. Solo hay un espacio electoral, que tiene está más en contra que a favor de esto. ¿Quién es? Juntos por el Cambio. Los votantes de Juntos por... Ni siquiera los de Avanza Libertad. Ni siquiera los de Avanza Libertad. Fue desconcertante lo de Avanza Libertad en ese punto, pero bueno. Es que en realidad, no sé si es desconcertante, porque... ¿Por qué digo? Porque a veces se plantea como si hubiera una cierta contradicción o algunos aspectos contradictorios en lo que a veces la opinión pública señala. No existe tal contradicción. Tal es así de que, inclusive, en estos mismos estudios donde vos estás marcando que 1 de cada 3 votantes del Frente de Todos tiene una mala imagen del gobierno, cuando le preguntes a quién va a votar al Frente de Todos. Y no hay contradicción alguna, porque el voto no se construye pura y exclusivamente en base a racionalidades. O sea, hay otros aspectos que entran en juego a la hora de tomar una decisión electoral. Sigo. Dolarizar la economía, que es algo que está ahora, ¿no? Como parte del tema, ¿no? Es parte del tema de la semana. Sí. 6 de cada 10 están en desacuerdo, y en este caso sí. Solo dentro de los votantes de Avanza Libertad de Milei es el único espacio donde hay mayoría a favor de dolarizar, y en todos los otros espacios, Frente de Todos, Juntos por el Cambio, la izquierda, peronismo federal, en todos hay más desacuerdo. Privatizar la educación pública. 8 de cada 10 está en contra. La característica principal, la homogeneidad, que incluye a todos los espacios electorales. O sea, todos los espacios electorales están más en contra de eso, mayoritariamente en contra de esa acción. Privatizar aerolíneas. 7 de cada 10 está en contra. La característica, la homogeneidad, de acuerdo a los espacios electorales. Eliminar los subsidios, si se quiere, esta es una, ¿no? Si se quiere, es una de las medidas más donde hay una suerte de empate, ¿no? 45 casi en igualdad de condiciones, y en este caso sí, digamos, acá uno observa algunas diferencias. Quienes están en contra de eliminar los subsidios, los partidos de izquierda, los adherentes del Frente de Todo, y quienes están más a favor, quienes sostienen la opinión de eliminar los subsidios. Ahí se destacan los votantes de Juntos, los votantes de Avanza Libertad de Milei y en menor medida votantes del peronismo federal. En definitiva, no está en discusión el rol del Estado. Sin embargo, la agenda que se impone es discutir sobre temas que tienen un amplio consenso mayoritario y que no es el que la agenda quiere imponer. Un sentido común al margen de la agenda que se difunde, ¿no? Totalmente sorpresa. Sí. Bueno, Martín, ¿qué le decimos a los que piensan que el humo es de Londres y les gusta hacer esas fotos aspiracionales y no de incendios forestales acá en Uruguay o de quema de pastizales siempre en el mismo lugar? Yo hoy tengo dos. A ver. Quiero decir dos. Dos buenos deseos. Sí, sí. Una a los que creían que Milei era una joda, ¿sí? Y otro es casi una suerte de solidaridad corporativa, ¿no?
a los compañeros que cerraron trabajos de campo unos días antes de la renuncia de Alberto. ¿Qué le decimos? Que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren, que se mejoren, y si no la quieren ver, que se mejoren, y si no quieren joder, que se mejoren, y si no tienen con qué, que se mejoren, que se mejoren. En Caput pasan cosas. Martín Sabatella. Yo creo que Cristina es la mejor candidata